Bueno, no sé si ahí ya escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Sí, escucho mejor. Sí, profe. Sí, sí, tal vez la otra compu no esté funcionando adecuadamente. Entonces vamos a volver a compartir lo que teníamos. Ok. Bueno, creo que ahora sí ya se está grabando. Ok. Entonces vamos a comenzar. El día de ayer estábamos empezando a ver algo sobre la cuestión de las reacciones tipo ácido-base. Y surge por ahí un dato muy importante, que es la constante de disociación, que en el caso de ácidos y bases, bueno, se llama constante de acidez o constante de ionización de los ácidos y constante de ionización de las bases. Y bueno, esto tiene que ver con qué tan fuerte o qué tan débil es un ácido. Ya habíamos dicho que un ácido fuerte tiende a ceder su protón de inmediato, a diferencia de un ácido débil que es más afín a su protón y tarda mucho en cederlo. Es una medida cuantitativa que nos ayuda a saber la reacción cuando llega al equilibrio, ¿sí? Esta constante de equilibrio de su reacción con el agua es esta medida cuantitativa llamada Ka, y en el caso de las bases sería la Kb. Y bueno, del lado izquierdo de la reacción, pues tendríamos el ácido en solución acuosa, más la base, en este caso que sería el agua, ¿sí? Que es líquida, y que cuando se ioniza, forma el protón o la carga positiva, ¿no? El H3O o H+, solución acuosa, que sería el ácido conjugado de la base, que sería el agua. Y el ácido conjugado, la base conjugada del ácido, que sería la A-, ¿no? Que están constantemente cambiando, están constantemente regresando al otro lado de la reacción. Y esto es medible si nosotros dividimos las concentraciones que tenemos del lado derecho, ¿sí? Que serían los productos, ¿sí? El producto de los productos, ¿sí? En este caso, el producto de las concentraciones o la multiplicación de las concentraciones de la base conjugada del ácido y del ácido conjugado de la base, dividido entre la concentración del ácido. La concentración del agua no la tomamos aquí porque es, digamos, solamente actúa como un vehículo de aceptación del protón, entonces no la tomamos en cuenta. Debería estar en la parte baja de la división, ¿sí? La concentración de agua, pero como está en solución acuosa el ácido, pues no se considera solamente concentración del ácido. Esto nos da un producto. Cuando las dos cantidades de arriba y de abajo se empatan, llegan a un equilibrio, tenemos una K de 1, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando la reacción está mucho hacia el lado derecho? Bueno, el número de arriba sería muy alto comparado con el de abajo, y esto nos estaría indicando que la reacción está hacia el lado derecho. Esta constante de acidez o de disociación o de ionización, a mayor fuerza de un ácido, mayor va a ser la K. ¿Por qué? Porque va a estar cargada hacia el lado derecho de la reacción, ¿sí? Hacia los productos, y por lo tanto este número de aquí sería muy alto, ¿sí? Este número va a ser muy alto y por lo tanto va a ser un número de K muy elevado, mayor que 1, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el número de abajo es mayor? Quiere decir que la reacción está cargada hacia el lado izquierdo, de la ecuación, no se está ionizando totalmente el ácido y por lo tanto el número va a ser menor que 1, ¿sí? Un ácido fuerte, por ejemplo el ácido clorhídrico, ¿sí? Va a estar totalmente disociado y por lo tanto la Ka, este valor de constante de acidez,
va a ser mucho mayor que 1. E incluso va a tender hacia un número indeterminado, un número infinito, va a estar totalmente disociado, ¿sí? En cambio, un ácido débil nos va a marcar una mayor concentración del número de abajo, ¿no? Y menor el producto de la de arriba. Entonces, por lo tanto, va a ser, digamos, un número mucho, mucho menor que 1, ¿sí? Son tan pequeños estos números, esto aquí es igual, sucede para las bases, ¿no? Una base que se disocia, ¿sí? Una base fuerte va a tender a estar de este lado y por lo tanto este número va a ser mayor que el de abajo y va a dar una constante de basicidad mayor que 1. Mayor fuerza de una base, mayor será su KB. Y por lo tanto, cuando yo saco el logaritmo inverso, ¿no? El logaritmo negativo, va a ser la PKB, va a ser menor. Igual sucede con este. Si este número es muy elevado, el de arriba, ¿sí? Mucho mayor que 1, ¿sí? Cuando yo saco el logaritmo negativo, me va a dar una PK muy pequeña. ¿Sí? Entonces es porque son valores inversos. Estoy sacando el valor inverso o el logaritmo negativo del valor de esta constante. Una constante de basicidad en la cual la base es muy fuerte y por lo tanto tiende a estar del lado derecho de la ecuación, me va a dar una KB muy alta, pero una PKB muy pequeña, ¿sí? El caso extremo serían los hidróxidos respectivos de sodio o de potasio, que están totalmente disociados, por lo tanto vamos a tener una KB mucho mayor que 1, que va a tender incluso a infinito. En el caso de un parácido base conjugado, ¿sí? Ka y Kb están relacionadas, por lo tanto, yo tengo que por ejemplo, en este caso, la base que se disocia, ¿sí? Y su respectivo ácido conjugado, ¿sí? Nos va a dar un cierto valor. Y este valor, si yo entonces aquí entra en juego el agua, ¿sí? Yo tendré una constante de disociación, una KW, ¿sí? Dividida entre Ka. Este producto de estas de aquí abajo, de esta que está aquí, ¿sí? KW sobre Ka me va a dar el valor de Kb. Inverso también, si yo KW sobre Kb me va a dar la constante de acidez, Ka. ¿Por qué? Porque KW va a ser igual al producto, ¿sí? A la multiplicación de la constante de acidez por la constante de basicidad. Por eso cuando despejamos y queremos sacar, por ejemplo, obtener Ka, pues obviamente el valor de Kb va a estar aquí abajo y recíprocamente cuando yo quiero sacar Kb, pues la K va a ser la que esté abajo cuando yo estoy despejando esta ecuación. Ahora, ya vamos a empezar a hablar entonces ahora de las soluciones llamadas soluciones tampón, soluciones amortiguadoras. ¿Qué averiguaron de esto? Son las que regulan los iones de hidrógeno. Pueden ser de hidrógeno o puede ser también que amortiguan una alcalinidad, ¿no? Entonces son soluciones, por lo general son reacciones de ácido-base conjugados, ¿no? Estas disoluciones amortiguadoras son las responsables del control del pH. Porque, bueno, esto es muy importante, el control del pH dentro y fuera de la célula, ¿sí? Estas soluciones tampón, ¿no? Son disoluciones que van a mantener un pH aproximadamente constante cuando se agrega una pequeña cantidad de ácido o de base, o cuando los vamos a diluir, ¿sí? Igual en el caso de una alcalosis, de una álcali, una base, va a tardar en dispararse, digamos, ese valor de acidez o de alcalinidad, gracias a que se va a mantener hasta cierto punto constante el valor en un rango, en un pequeño rango de concentración del ácido o de la base que yo esté agregando a esta solución o a este conjunto, a este sistema ácido-base, que son los amortiguadores. Quiere decir que una cantidad sustancial de un ácido débil y de su base conjugada nos va a dar como resultado una solución amortiguadora.
igual puede ser una base débil y su respectivo ácido conjugado, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del sistema del ácido acético y el acetato de sodio, es un sistema en el cual se van a estar balanceando estas dos concentraciones de ácido acético y su respectivo acetato de sodio, de potasio, de lo que ustedes quieran, van a estar en equilibrio, van a estar tratando de alcanzar un equilibrio. Y bueno, ¿cómo calcular el pH de una solución tampón o amortiguadora? Pues se hace, por ejemplo, calculando, bueno, midiendo en cada momento de una reacción el pH, ¿sí? Para que de esta manera me dé el pH, que es igual a la pKa, más el logaritmo de la concentración de la base conjugada de un ácido sobre, en solución acuosa, sobre el ácido respectivo, ¿sí? Esta es la ecuación, digamos, original, ¿no? Para tener un valor exacto del valor de pH, ¿sí? Consideramos la pKa o la pKb en el caso de las bases para calcular cuál sería el pH exacto de una solución tampón o una solución amortiguadora, ¿sí? Y dado que las concentraciones iniciales tanto de ácido y de su base conjugada son muy elevadas, muy grandes, podemos suponer que las cantidades que desaparecerán y que aparecerán mientras se va alcanzando el equilibrio van a ser pequeñas comparadas con las iniciales, ¿sí? Y por lo tanto, esta fórmula, ¿sí?, de las concentraciones en el equilibrio se puede aproximar por las concentraciones iniciales, ¿sí? Y entonces, bueno, yo considero que voy a tener el valor de pH, ¿sí? Va a ser más o menos el valor de pK más el logaritmo de la base, de la concentración de la base sobre su respectivo ácido, o del ácido sobre su respectiva base, dependiendo de qué tipo de sistema tenemos, si es un sistema de un ácido o de una base con su respectivo ácido o base conjugada. Y entonces esto me da un valor aproximado, pero que yo puedo calcular, no tengo que estar midiendo todo el tiempo, sino que yo calculo solamente al principio y al final las concentraciones, y entonces mediante esto yo tengo un valor aproximado de pH, que es esta ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch es muy importante para el cálculo del pH que tiene un sistema amortiguador, ¿sí? Y entonces, bueno, yo puedo aproximar el valor de pH, que va a ser igual a la pKa, ¿sí?, más el logaritmo de la base, de la concentración de la base sobre su respectivo ácido conjugado, o viceversa, del respectivo ácido sobre su base conjugada. Y bueno, ¿cuáles son las características importantes de una solución amortiguadora? Pues en primera, que el pH depende de la constante de acidez o de basicidad, según sea el caso, de las concentraciones de ácido y base. Y también algo muy importante, qué capacidad amortiguadora tenga. Si es una capacidad amortiguadora, por ejemplo, en el cual la gráfica que yo estoy obteniendo es una sigmoidea muy, muy vertical, pues no me va a servir mucho. En cambio, una ecuación sigmoidea un poquito aplanada, un poquito alargada, quiere decir que va a tener un rango de amortiguamiento mucho mayor, ¿sí? ¿Cómo medimos esta capacidad amortiguadora? Bueno, es la cantidad de ácido o de base que se puede agregar a un tampón antes de que el pH comience a cambiar de manera apreciable, ¿sí? ¿De qué depende? Bueno, va a depender del número de moles de ácido y base, que deben ser altos para que la capacidad también lo sea, y del cociente de la relación entre la cantidad de base y la cantidad de ácido que yo tengo en un momento determinado. Para que la capacidad sea alta debe ser aproximadamente de 1. Quiere decir que cuando se alcanza un equilibrio entre la concentración de un ácido o de una base con la concentración de su ácido o su base conjugados, cuando se acerca a 1, estamos en la mayor capacidad de amortiguamiento de una solución. Para que sea alta, debe ser próximo a 1. Si es mucho menor o menor que 0.1 o mayor que 10, no va a ser muy eficiente. La mayor eficiencia va a ser cuando el valor de pH va a ser igual al de la pKa. Voy a regresar tantito a la ecuación para que vean. Si yo tengo un valor parecido o igual de un lado y del otro, es debido a que
tanto la concentración de ácido como la de base como la de ácido, o de base sobre ácido, de ácido sobre base, perdón, cuando este valor son iguales los de arriba y el de abajo, ¿qué me da? Logaritmo de 1, y el logaritmo de 1 es 0. Quiere decir que cuando se alcanza el equilibrio, ¿sí? Y los valores de ácido y de base están equilibrados, están en 1, en ese momento la pKa y el pH son iguales. En ese momento es la mayor capacidad de amortiguamiento de una solución. Y bueno, aquí lo vemos, por ejemplo. Yo tengo aquí, bueno, en este caso voy a agregar diferentes colorantes, diferentes indicadores. Ya les había dicho que hay indicadores para un medio ácido, indicadores para un medio básico, para tener una mayor precisión. Yo utilizo los dos indicadores para medir tanto el rango de acidez como el de basicidad. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo en el cual tenemos una solución de un ácido débil, ¿sí? Con una base fuerte. Vean lo que sucede. Yo tengo un ácido débil, ¿sí? Que podría ser ácido acético, por ejemplo, y yo le empiezo a gotear, empiezo a agregar gotas de hidróxido de sodio, ¿sí? Va a llegar un momento, ¿sí? En que esta curva, si ustedes ven esta parte de aquí, se aplana, ¿sí? Y entonces, aunque yo siga agregando, ¿ya vieron? Aunque yo siga agregando mililitros o gotas de hidróxido de sodio, no hay un viraje violento, sino que está una especie así como de, no cambia del color de la solución cuando yo agregué rojo de metilo. No está alcalinizándose tan rápido. Entonces, en el rango más o menos de 5, ¿sí? Se alcanza una zona de amortiguamiento en la cual el pH no varía mucho a pesar de que yo siga agregando hidróxido de sodio. Va a llegar un momento en que esta pues, se va a disparar, ¿sí? Y entonces, obviamente, ya en el rango, ya el pH que se va a alcanzar va a ser muy alto. Entonces, por lo tanto, ya terminó su zona de amortiguamiento de este ácido débil. Esta zona es la importante porque esta es la zona que me va a indicar cuando una solución o un conjunto, una solución amortiguadora va a funcionar realmente como eso, como un amortiguador. No va a elevar mucho su rango de pH, ¿sí? Bueno, el rango de pH, porque eso de su rango suena muy loco. Bueno, ¿cuál es la importancia del mantenimiento del pH dentro de ciertos límites? Bueno, en primera, debe mantenerse un pH más o menos uniforme en la orina, ¿sí? Porque si hay un exceso de acidez, ¿sí? o se alcaliniza la orina, ciertas bacterias que viven muy bien en el medio ambiente ligeramente ácido o ácido de la orina, cuando se acidifica en exceso, todas las bacterias que son oportunistas, que son acidófilas, proliferan y entonces desplazan a las demás bacterias y producen infecciones de vías urinarias, ¿sí? También las enzimas deben de mantener un pH adecuado, óptimo, a pesar de que cambie, de que yo coma un mole o de que coma unas enchiladas, ¿no? O de que coma algo muy dulce, ¿sí? El pH del organismo se debe mantener más o menos uniforme para que las enzimas muchas veces funcionan solamente a un rango de pH determinado, ¿sí? Y se activan o se inactivan dependiendo del valor del pH. Ya hemos dicho, por ejemplo, en el estómago, las bacterias, los hemógenos que están inactivos, cuando empieza a acidificarse el estómago, se activan. Y entonces cuando llega alimento, ¿sí? Empiezan a digerir las proteínas, por ejemplo. Entonces, estas enzimas es muy importante que se mantenga el pH ácido. Cuando pasen al intestino deben de ya ir neutralizadas, ¿no? Un pH casi neutro, ligeramente alcalino. ¿Para qué? Para que no sigan estas enzimas activas y vayan a digerir todo el intestino, ¿no? Y entonces es importante que se inactiven para que dejen de degradar proteínas. Y llega el momento en que el pH es tan alcalino que estas enzimas se inactivan, ¿sí? Y algo muy importante, también estos valores de pH deben de estar muy cercanos a 7.4 en la sangre para saber que hay un equilibrio en el organismo. Entonces, el control del pH en los fluidos corporales
es gracias a los sistemas amortiguadores, ¿sí? Hay una palabra que en inglés quiere decir titración, titration. Esta titración es una valoración de una solución. Por una traducción, pues ahí más o menos truculenta, la palabra titración la pasamos a titulación. Cuando estamos titulando una solución o titrando una solución, es cuando estamos valorando el pH o la concentración de alguna solución. Se llama titrar o titular o valorar. Y la titulación se puede utilizar una reacción de neutralización para medir la cantidad de ácido o de base en una solución que se requiere para ver un cambio significativo en el pH y ver qué tan capaz es un sistema de servir como un amortiguador, ¿sí? Tenemos principalmente dos sistemas amortiguadores en las células, en nuestro organismo, muy importantes. El principal sistema de amortiguador en la sangre es el sistema ácido carbónico bicarbonato, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo el ácido carbónico, del lado derecho HCO3, que es el llamado bicarbonato, ¿sí? Si se añaden ácidos al sistema, aumenta la concentración de protones y el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, va a estar más hacia el ácido carbónico, en presencia, por ejemplo, de cuerpos cetónicos, ¿sí? o de otros compuestos ácidos, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Pero como el ácido carbónico es inestable, se convierte rápidamente en dióxido de carbono y agua, y el dióxido de carbono se puede perder por los pulmones y de esa manera el sistema protege a la sangre de cambios bruscos de pH, ¿sí? Cuando estamos en una situación de exceso de ácido pirúvico por la adrenalina, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el organismo? Empezamos a respirar agitadamente, ¿sí? Esto ayuda a eliminar el CO2 que se está produciendo en los pulmones, ¿sí? Por esta actividad, este exceso de acidez en el entorno, ¿sí? Producido por la adrenalina que propicia la aparición de piruvato para tener energía para escapar de una situación de emergencia, pero eso lleva a una acidificación que se resuelve hiperventilando, ¿sí? Y entonces respiramos más rápido y bueno, ya pasa la situación, ya nos relajamos. Pero en ese momento es importante que saquemos el dióxido de carbono en exceso para poder equilibrar, ¿sí? Proteger a la sangre de un cambio brusco de pH. El organismo, el cerebro mismo envía la señal. Hay muchos factores que pueden aumentar la concentración de protones en la sangre. Por ejemplo, una hipoventilación, una persona que esté mal ventilada, como en el caso lamentable ahorita de lo que estamos viendo con los enfermos de COVID que no pueden respirar, una gente con asma o una gente que tenga problemas de enfisema pulmonar, ¿no? Los lleva a aumentar drásticamente la concentración de ácido, ¿sí? O de protones en su sangre. También una ingesta excesiva de ácidos, por ejemplo, estar consumiendo excesivamente jugos, por ejemplo, ¿sí? Jugos de limón, por ejemplo, o jugos ligeramente ácidos, que llevan a un exceso y entonces llevan a la acumulación de protones. También una mayor producción de ácidos metabólicos, por ejemplo, en el caso de un ejercicio excesivo, ¿sí? Que lleva a producir mucho piruvato, mucho lactato, y entonces eso hace que disminuya la excreción renal del ácido, ¿sí? O pérdidas de bicarbonato, y en todos los casos el pH sanguíneo va a disminuir hasta un 7.1, 7.2, lo cual va a producir un cuadro de acidosis, que puede ser acidosis respiratoria o acidosis metabólica, porque también puede ser por lo que comemos o porque estemos hipoventilados, ¿sí? Y entonces en estos casos, el pH se va a bajar mucho, empiezan a acumularse protones, ¿no? En forma de ácidos orgánicos, ¿sí? También, por ejemplo, el exceso de metabolismo de proteínas, por ejemplo, que lleva, hay aminoácidos como la metionina y la cisteína que tienen azufre y que en el metabolismo pueden llegar a producir cantidades importantes de ácido sulfúrico, que es, digamos, unas gotitas de ácido sulfúrico en la sangre le llevan a un pH muy excesivo, ¿sí? Unas cuantas moléculas,
pero puede ser que se acumulen y entonces lleven a un pH de 7.1, 7.2 y la gente esté pues, prácticamente en estado de crítico, ¿no? De shock. Cuando se añade una base fuerte al sistema, la concentración de protones disminuye y el pH va a aumentar. Y en este caso el equilibrio de la disociación del ácido carbónico se va a desplazar hacia la derecha. El bicarbonato va a compensar y entonces va a aumentar el pH y esto se conoce como un equilibrio, digamos, en el cual ya se desplaza a la derecha para tratar de compensar el exceso de protones. Y entonces hay la otra situación. El aumento de pH sanguíneo se conoce como una alcalosis que también puede ser respiratoria o metabólica. Y bueno, puede ser, por ejemplo, una hiperventilación, ¿sí? Cuando alguien está hiperventilando, entonces está perdiendo en exceso CO2 y entonces en este caso hay gente que tiene problemas de ansiedad, por ejemplo, y se pone muy nervioso. ¿Y qué es lo que le dan para que no hiperventile y se vaya a desmayar? Una bolsa, ¿no? De papel para que sople y esté aspirando el mismo CO2, ¿sí? Y entonces esto hace que aumente la concentración de CO2 en el torrente y entonces esta alcalosis se compensa y empieza a acidificarse ligeramente el entorno. Esta es la causa contraria, digamos, aquí hay una hiperventilación, ¿sí? Sus causas pueden ser entonces también la ingestión excesiva de antiácidos, por ejemplo, ¿sí? O muchos vómitos, ¿sí? Lleve a una alcalosis, vómitos bruscos, ¿no? En el interior de las células hay otro sistema amortiguador que es muy importante, que es el de los fosfatos. En el interior, el principal amortiguador es el que está formado por monohidrógeno fosfato, que es el HPO4, con dos cargas negativas, y el otro sería el H2PO4, o sea, serían los que estarían compensando. Uno sería muy básico, ¿sí? Muy alcalino, el HPO4, y el H2PO4, que sería el dihidrógeno fosfato, que es el ácido, ¿no? ¿Sí? Entonces, otro amortiguador muy importante es el de las proteínas, ¿sí? Las proteínas que pueden aceptar o ceder protones son anfipáticas, ¿sí? Y entonces, en este caso, las proteínas funcionan como un amortiguador formidable. Estos amortiguadores están formados por los aniones intracelulares más importantes, ¿sí? Y permiten mantener el pH intracelular a un alrededor de 7, más o menos. Intracelular, ¿sí? No en el plasma, sino en el interior, de manera intracelular. Bueno, vamos a ver todavía más a fondo esto de los amortiguadores. Vamos a trabajar posteriormente con un caso, por ejemplo, de una alcalosis. Vamos a ver también un caso de acidosis. Ya estuvimos viendo, por ejemplo, qué le estaba pasando a esta paciente del primer caso, ¿sí? En el primer caso estábamos viendo lo que se llama el síndrome de leche alcalina, ¿sí? Bueno, tenemos también pendiente, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver un caso de una persona que se automedica y entonces tiene problemas, llega con una serie de problemas a la clínica, ¿sí? ¿Qué salud en exceso? Como hay una ventana acá atrás. Bueno, ¿qué recuerdan del caso de la leche alcalina? Bueno, que estaban revisando del síndrome de leche alcalina. ¿Qué estaba consumiendo en exceso esta persona? Antiácidos. Antiácidos. Antiácidos que contienen calcio, además de una ingesta también de leche. Y entonces esto le estaba llevando a una severa, ¿ustedes qué piensan? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis. Acidosis. Acidosis Alcalosis. metabólica. Y No, entonces, no, alcalosis. alcalosis, ¿no? Porque estaba consumiendo Sí. un montón de antiácidos y entonces el exceso pues la llevó al contrario, ¿no? Una alcalosis. Y estos iones de calcio, tendrían algo que ver con algún trastorno mental? Sí, ¿no? Con convulsiones, creo.
convulsiones, alucinaciones también incluso. También Sí, no tiene deficiencia de calcio, ¿no? Ajá. Entonces, tenía un exceso, ¿no? Un exceso de iones de calcio también, derivado del consumo excesivo de leche también. Y bueno, para este fin de semana, para el viernes, deben de tener ya resuelto este caso. Ya saben cómo produce, ya tienen más o menos la idea, la clave. Búsquense un libro de fisiología donde les explique con detalle cómo produce ácido el estómago. No lo produce directamente como ácido clorhídrico, sino que libera iones de hidrógeno, ¿no? Y libera cloro, ¿sí? Y estos, al unirse en el estómago, forman ácido clorhídrico, ¿sí? Y este ácido clorhídrico da un pH, lleva al estómago un pH cercano a 1, a 2, ¿no? Muy ácido. Y es cuando se activan ciertos imógenos. Vamos a ver posteriormente el efecto que tienen estos imógenos, la importancia que tienen en la digestión de las proteínas, por ejemplo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se acuerdan? Profesor, yo tengo dudas con la última pregunta, que menciona que se descontinuó el medicamento y fue reemplazado por otro. Y pregunto cuál, pero tengo problemas para responderla. ¿No tiene una farmacia cercana? Más o menos. O consúltenlo en internet, ¿no? La farmacopea o estas, nos dice muchas veces el Vademecum, nos dice qué tienen los actuales antiácidos. O sea, muchos de estos medicamentos que se utilizaban antes para combatir la acidez en exceso, ya no sirven porque empezaron a detectar ciertos problemas. La gente después de la generación de la generación de los baby boomers, ¿no? Viene una generación que ha tenido una serie de problemas muy graves digestivos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen tíos o primos treintañeros, díganme si alguno de ellos tiene un aparato digestivo impecablemente sano. O sea, yo pienso que la gente más o menos treintañera, la mayoría tiene colitis, gastritis, ¿sí? Padece incluso hemorroides, ¿no? Tienen problemas digestivos muy gruesos, ¿sí? Se ha detectado, por ejemplo, un aumento en la llamada enfermedad de Crohn, que durante mucho tiempo se le ha atribuido al gluten, pero que en realidad tiene que ver con la dieta que lleva la gente. O sea, obviamente si tú tienes problemas digestivos, tratas de buscar la posible consecuencia, y bueno, es un síndrome, el síndrome de Crohn, que más bien tiene que ver con colon irritable, pero que no tiene mucho que ver, digamos, con lo que se le achaca muchas veces a estos padecimientos, sino que más bien tiene que ver con malos hábitos alimenticios, ¿sí? Durante su infancia empezaron a comer mucha comida industrializada, ¿sí? Comida rápida, exceso de grasa y de sales, poca fibra, ¿sí? Y entonces muchos de ellos tienen problemas muy graves de digestión, de problemas de colon, ¿no? Pregunten entre sus amigos, sus primos, sus cercanos entre los 30, 40 años y van a ver que la gran mayoría de ellos tiene estos problemas. Les tocó la transición alimentaria, ¿sí? Pasamos de una alimentación muy tradicional, la cocina mexicana, ¿sí? A una comida industrializada, cada vez más procesada. Y entonces esta generación ha quedado atrapada en este tipo de alimentación que les ha llevado a desde muy jóvenes desarrollar padecimientos muy fuertes de colitis, de gastritis, de colon irritable y todo eso, ¿sí? Sondeen entre sus cuates y van a ver entre sus primos, entre sus parientes cercanos que tengan estas edades y van a ver que muchos de ellos tienen estos problemas, ¿sí? Muy severos. Tienen que estar tomando constantemente antiácidos, ¿no? Y entonces,
con esto entonces empezó el aumento excesivo de consumo de antiácidos que llevó a la aparición de otro tipo de problemas. Y entonces descontinuaron estos medicamentos, pero ahora ¿cuáles son los que se utilizan? ¿Sí? Entonces pueden preguntar ahí en la farmacia cuáles son los principales, ¿sí? Y bueno, obviamente les van a decir muchos que tienen que ver con las bombas de sodio-potasio para evitar el exceso de producción de ácido, pero este tiene otro problema. Ya no empiezas a digerir bien las proteínas. ¿Por qué? Porque te falta el ambiente ácido que hace que el zimógeno, que es responsable de la digestión de proteínas, se inhibe y entonces ya no digieren bien las proteínas. Y le echan la culpa al gluten y un montón de cosas, pero sí se fijaron ahora, por ejemplo, en esta situación de pandemia, como ya tienen otras cuestiones nerviosas ahorita con el encierro, el enclaustramiento, se les olvidó lo del gluten y lo de todo esto, ¿no? Entonces, vean cómo la incidencia de personas con padecimientos supuestamente derivados del consumo de gluten, toda la vida habíamos consumido pan, toda la vida habíamos consumido harinas y todo eso y no nos pasaba nada, ¿sí? Pero a partir de que surgió esta tendencia de que es el gluten el responsable de todo, y hay que comer sin gluten, y hay que comer huevos sin gluten, leche sin gluten y todo, empezó toda esta histeria, ¿no? Del gluten, y curiosamente ahorita en esta situación como que desapareció, o sea, de pronto ya dejaron de haber comentarios y cosas acerca del consumo de gluten, como que dices, bueno, o se curaron o cambió su psicosis y entonces ahora están más enfocados a la cuestión de qué hacen, que están encerrados y ya quieren salir y se les olvidó que eran intolerantes al gluten, muchos de ellos tal vez, ¿no? Han cambiado también los hábitos porque como ya estamos más en casa, pues a lo mejor nos da más tiempo de hacer algo de comer, ¿no? Más sano y no tanto estar consumiendo alimentos de prisa, ¿no? De comida rápida. Entonces también puede ser que tenga que ver con eso, con estos cambios de hábito. Pero finalmente, bueno, se le ha acusado al gluten, cuando resulta que aquí en México el gluten es de toda la vida, o sea, el pan crocante, el pan doradito, infladito, pues tiene gluten. Toda la vida hemos comido este pan. El pan sin gluten es, vean, pruébenlo. Los invito a que lo prueben. Bueno, entonces, ¿cuáles serían? Pues pregunten o busquen en la red y van a ver. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué libro les recomiendo? Pues uno de fisiología. Puede ser un libro de fisiología. Puede ser un libro de gastronomía, ¿no? Que les dé la idea de cómo se produce el ácido en el estómago, cómo funciona todo esto. Un libro de fisiología que les ayude a ver cuáles son los mecanismos que activan la producción de ácido en el estómago. Y entonces, bueno, ver cómo los iones de calcio, qué papel juegan, ¿no? La producción de ácido en el estómago, qué papel juega en la digestión de los alimentos y todo eso, porque nos va a ir preparando para los siguientes casos y para un ensayo que van a hacer sobre aparatos digestivos. Pero yo les voy a asignar de aparato digestivo de qué, ¿sí? De dinosaurio no, pero sí de reptiles, por ejemplo, de aves, ¿sí? Digerimos diferente. Por ejemplo, ustedes han oído la palabra cloaca, las famosas cloacas de París, ¿no? ¿Sí la han oído la palabra? Sí. No, Anaís, ¿no? no, yo no, profe. ¿No? Pues las cloacas de París es precisamente por eso huelen tan mal algunas calles, porque en las cloacas es donde va todo. Pipí, popó y todo lo demás, ¿no? Todo, todo. Cloaca es lo que tienen las aves. Las aves no hacen pipí, popó por separado, lo hacen todo junto, ¿sí? Y entonces tienen un solo canal excretor que les lleva a la cloaca, ¿sí? Las aves tienen cloacas. Igual que los reptiles, ¿no? Pero pues finalmente los reptiles dieron origen a las aves y también dieron origen a los mamíferos, ¿no? Las escamas de los reptiles derivaron en cabellos o pelos en los mamíferos, ¿no? Totalmente, digamos, por eso es que cuando pregunta a alguien qué fue primero, el huevo o la gallina, pues el huevo, porque el huevo lo ponen los reptiles y los reptiles son antecesores de el canario que ustedes ven ahorita en sus jaulas, pues es un dinosaurio, ¿no? Es un descendiente directo de aquellos dinosaurios formidables, ¿no? Entonces, bueno,
Primero ponían huevos los reptiles, después de ahí derivó que pues ponen huevos. Bueno, también ponen huevos los batracios, ¿no? Entonces los peces, algunos son ovovivíparos, otros son vivíparos, algunos ponen huevos, otros el huevo se desarrolla adentro y después sale ya el pececito, se llama ovovivíparos, ¿no? Pero, pues obviamente primero fue el mecanismo del huevo y después vinieron todos los demás, ¿no? Entre ellos nosotros. Bueno, entonces, pueden buscarse algún libro de fisiología, un buen libro de fisiología de la digestión, puede ser, o algún libro de alimentación y nutrición que les diga cuáles son los procesos por los cuales nosotros aprovechamos los alimentos, lo cual también les puede ayudar a entender un poquito el caso de Tom King. Bueno, este es uno. El otro, el caso de Tom King, ¿sí? Que el pájaro, a ver, ¿qué dices? ¿Que los reptiles son los nuevos dinosaurios? No, de hecho, los reptiles dieron origen a las aves, ¿sí? Pero no que sean los nuevos dinosaurios, los reptiles. Los reptiles que existen actualmente, pues son descendientes directos, pero no son los nuevos dinosaurios. Los aves tienen más características del dinosaurio que los reptiles actuales, ¿no? Bueno, efectivamente. Bueno, con respecto a Tom King, les pedí que hicieran un cálculo. En el artículo que les envié vienen algunas fórmulas para obtener este cálculo energético. Me preocupó porque una de las primeras personas que envió su trabajo había hecho un cálculo muy, muy por debajo de los requerimientos energéticos. Le dije, no, tenemos que revisar o que decirles que revisen otras cosas. La OMS tiene una forma de calcular el gasto energético, la energía que requerimos cotidianamente para vivir, ¿sí? Más la actividad física. Hay unas fórmulas famosas, ¿no? Las de Harrison-Benedict. Esta fórmula de Harrison-Benedict no se las di porque son súper complicadas, ¿sí? Si no saben álgebra se van a perder porque no van a saber el orden en que se multiplican, dividen o suman o restan los componentes de la fórmula. Y entonces les van a dar cantidades bien bajitas o cantidades enormes, ¿no? Entonces, bueno, pueden buscar estas fórmulas así, Harrison-Benedict, Harrison-Benedict. Busquen el cálculo energético de Harrison-Benedict, compárenlo con el cálculo energético que hace, por ejemplo, la OMS, y es un cálculo más sencillo, ¿no? El de Harrison-Benedict, digamos, es un poquito más acercado, pero tengan en cuenta que es para calcular el gasto energético basal. O sea, el gasto energético cuando yo estoy así recostadito, a una temperatura ambiente adecuada, ¿sí? Sin pensar en nada, ni en comida, ni en nada. Y entonces este gasto energético es el gasto energético necesario para que mi organismo esté vivo, ¿sí? Se mantenga vivo. De ahí tienen que hacer el cálculo de la actividad física, ¿sí? Si es una persona física sedentaria, si es ligeramente o tiene actividad ligera, si tiene actividad fuerte, o si es un atleta de alto rendimiento. Cada uno de ellos les va a dar diferentes valores, diferentes cantidades. Entonces, sobre el gasto energético basal se multiplica por 1.2, 1.4, 1.6, dependiendo, ¿sí? Por ejemplo, si mi gasto energético basal son 1,400, ¿sí? Por mi peso, por mi talla, por mi edad, por todo, tengo que calcular después según mi actividad. Si soy sedentario, pues por cuánto se multiplica, pues a lo mejor requiero un 10% más, un 20% más. Entonces de esas 1,400, perdón, calculo 280 más, ¿sí? Por mi actividad. Más de ese 1,400 le calculo un 10% por lo que se llama el efecto termogénico de los alimentos, que es un promedio. Se requiere más energía para digerir grasas que para digerir carbohidratos, pero un promedio es más o menos un 10%. A ese 1,400 le sumo 140 por el gasto energético necesario para digerir mis alimentos. Le llamamos efecto termogénico de los alimentos. Entonces van 1,400 más 10%, 1,400 más 20% porque soy sedentario, o más 1,400 más 30 o 40% por mi actividad física.
Y entonces ahí sí ya les da una cantidad. Puede ser alrededor de 2,000 kilocalorías, 2,200. En el caso de Tonkin, por su peso y todo eso, a lo mejor eran alrededor de 2,500 calorías en total, o 3,000 durante el día para poder sobrevivir, ¿sí? Esas 3,000, ¿cómo las reparto? De esas 3,000, yo necesito el 60% carbohidratos. Y entonces de esas 2,000, 2,500, por ejemplo, multiplico por 0,6, me da la cantidad de energía que debe de venir de carbohidratos. 2,500 por 0,3 son la cantidad de energía que debe provenir de las grasas. Y del 10% es de proteínas. Quiere decir que con que yo ya tenga esas proporciones, ya tengo cuántas calorías deben de ser de carbohidratos, cuántas calorías de grasas y cuántas de proteínas. Pero recuerden que la cantidad en gramos ya varía porque proteínas y carbohidratos son por cada gramo 4 kilocalorías. De las grasas cambia porque son por cada gramo de grasa me brinda 9 kilocalorías. ¿Sí? Entonces, bueno, el próximo lunes, bueno, yo había invitado a mi esposa a que les diera una clase sobre cálculo energético, pero me dice que le da pena, ¿sí? Que no se anima, pero me va a prestar un programita. Entonces me va a enseñar a manejarlo estos días. El lunes yo les voy a dar un programita que nos va a ayudar a hacer el cálculo energético de cada uno de ustedes, ¿sí? Y entonces ustedes van a hacer su cálculo energético. Y después les va a dar la posibilidad de repartir eso en alimentos durante el día. Y a lo mejor prueban por ahí más o menos, ya se llevan un régimen equilibrado, balanceado, adecuado durante estas semanas y ven el efecto. ¿Sí? Vamos a calcular cuánta energía requieren, ¿sí? Necesitaría entonces el lunes que tengan su peso, su talla, ¿sí? A lo mejor su sexo y su edad ya lo conocen, pero su peso y su talla. ¿Cuánto miden? ¿Cuánto pesan? Y vamos a utilizar el programita, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio aquí en la computadora y después ese programa se los doy a ustedes para que hagan su propio cálculo energético. ¿Cuánta energía requieren ustedes en el día para poder sobrevivir? ¿Sí? Para poder llevar una vida adecuada. Un equilibrio, un balance, algo que es lo que deberían de estar consumiendo para poder llevar no subir tanto de peso y comer lo que deben de comer. Y entonces, bueno, vamos a tener una gran variedad porque me lo va a dar en porciones, ¿sí? Y entonces cada porción, ¿a cuánto equivale? Por ejemplo, una porción de uvas son 12 uvas, ¿sí? Una porción de durazno es un durazno, o 2, si son chiquitos. Una porción de naranja serían una naranja. Yo puedo comer 2 naranjas y medio plátano en el día. Y así, o sea, un bolillo, por ejemplo, son 2 porciones. Una torta de tamal son 6 porciones, ¿sí? De grasas y de carbohidratos, ¿no? Entonces, es decir, tu torta de tamal más tu atolito de champurrado, ¿cuántos equivalentes o cuántas porciones equivale? Y se van a espantar y van a decir, maldito programa, ¿para qué me lo dio? Sí, pero les va a ayudar a calcular más o menos qué es lo que deberían de comer. Y con eso más o menos darse cuenta de que están comiendo en exceso, que necesitan comer de más, a lo mejor un poquito más de fibra, porque están consumiendo poca fibra, ¿no? Un poquito, a lo mejor están consumiendo poca grasa por el no querer subir de peso. ¿Cuánta grasa deberían de consumir? Porque es necesaria, ¿sí? Bueno, entonces vamos a aprender a utilizar este programita. Yo me comprometo a aprender a utilizarlo. Y a lo mejor se anima mi esposa y les da la clase. Pero si no se anima, entonces, o por lo menos que esté aquí al lado para que me pueda echar la mano y decirme, no, ya les dijiste algo mal, ¿no? Entonces, eso sí, a lo mejor me puede estar asesorando. Entonces, voy a decir que por favor, el próximo lunes me acompañe para que si yo estoy regándola, ella me corrija. Bueno, entonces, eso vamos a hacer el lunes. Yo les voy a traer el programita. Vayan pensando más o menos, bueno, pesen y midan, pero además vayan pensando a qué estarían dispuestos a renunciar con tal de mantener una alimentación adecuada. Bueno. Doc, yo tengo una duda.
Sí. Es que bueno, estaba haciendo la tarea y para la actividad física investigué la OMS, cómo tendría que, o sea, cómo se clasifican y cómo se tendría que sacar. Y ahí los valores me aparecieron desde 1.5 hasta 2. Ujú, Entonces, si tú tienes una actividad física muy muy alta, intenso. ajá, se multiplicaría por 2. Ujú. Entonces, yo lo puse así, pero no sé si Está esté bien. bien. Está bien porque es un señor corpulento, ¿no? Que tiene mucha masa muscular y bueno, se supone que debería de ir al gimnasio, no lo está haciendo, Ujú. se supone, pero debería de ser, ¿no? Es un deportista de alto rendimiento, digamos, ¿no? Este, mm, por ejemplo, Michael Phelps, consume más del doble, 2.5 más de su gasto energético basal, ¿sí? O sea, la dieta de Michael Phelps anda entre 5,000, 7,000 kilocalorías al día, ¿sí? ¿Cómo le hace? Pues seguramente ha de consumir un montón de carbohidratos, no sé, o sea, debe de llevar, ahorita bueno, ya está decayendo, digamos, su fama y todo eso, pero era un superatleta el cuate, ¿no? O sea, tan solo los brazos que tenía, ¿no? Que eran 2 y tantos metros de largo sus brazos, ¿no? Era sorprendente. O sea, era una fisonomía, digamos, un tipo hecho para nadar, ¿no? O sea, en donde iba a tener éxito era ahí, por el tipo de cuerpo, ¿no? Este, pero para poder mantener su nivel de competencia que ha tenido, él consumía entre 5 y hasta 7,000 kilocalorías, comparado con las 2,000 que tú consumes, 2,500, pues era una barbaridad, ¿no? O sea, prácticamente se la pasaba entre comiendo y ejercitándose, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea, ¿no? Cómo este gasto energético efectivamente puede llegar hasta 2 en atletas de alto rendimiento. Si tu cálculo inicial era más o menos de 1,800, ¿no? 2,000, puede llegar hasta 5,000, ¿no? En el caso de atletas de alto rendimiento, dependiendo el tipo de actividad que estén llevando a cabo. Si los ciclistas, por ejemplo, están horas y horas en la bicicleta, ¿no? Y con un gasto increíble, vean la fisonomía de un ciclista, ¿no? O de un maratonista comparado con la fuerza bárbara y explosiva de un atleta de 100 metros. Vean las piernotas que tienen, el cuerpo que tienen, las hombres y mujeres que son de carrera rápida y corta, son unas corpulencias diferentes a la del atleta que corre 800 metros, ¿sí? O que el que corre maratones, ¿sí? Es dependiendo esta masa muscular, la fuerza que tengan, la cantidad de grasa que tengan, por ejemplo, para poder llevar a cabo sus actividades físicas, ¿no? Los de alto rendimiento, pues dependiendo lo que estén practicando, el tipo de alimentación que también deben de tener. Y por eso es tan cotizada, digamos, la nutrición del deporte. No cualquiera puede hacer un cálculo y una recomendación adecuada al tipo de actividad que esté teniendo un atleta, ¿sí? Bueno, vamos nada más, ahorita, antes de irnos, vamos a tener una pequeña encuesta, vamos a ver, qué pasaría si ustedes quieren estar de acuerdo en que Tom King le hubiera sido suficiente una, una sola, una sola, un solo bistec para poder, contender con su rival, que resultó ser, todo un toro, ¿no? Un toro salvaje. No sé si alcanzaron a ver hace muchísimo tiempo, salió una película de un boxeador, su vida, una biografía, del toro, ¿no? El toro, boxeador, toro salvaje, pues así era un despliegue energético sorprendente. Creo que fue, no me acuerdo si fue Robert De Niro el que la hizo, pero hizo un papelón, o sea, tuvo que subir de peso, ganar masa muscular, y o sea, se puso, de hecho, realmente un toro. Y era parecido a esto, ¿no? O sea, cómo gasta energía el joven de 20 años comparada con la marrullería del señor de 40 años, ¿sí? Que está soportando todo, se está cansando el otro y está esperando el momento clave para poder dar el golpe definitivo. Ahora la pregunta es,
si con la proteína del bistec Tom King pudo haber ganado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le tenemos que responder por aquí no, o sea, no? que digan y que argumenten qué piensan. ¿Sí fue suficiente? Yo ¿Debe ser pienso suficiente? Yo pienso que no, porque para para competir necesitaba venir ya preparado, o sea, de meses, llevar una buena alimentación, hacer ejercicio y comentó que no hacía ejercicio desde ese tiempo, se fue caminando al cuadrilátero, o sea, que gastó energía y por eso no, aparte porque era mucho mayor que su oponente. ¿Hay Y alguien ya. que piense que sí? ¿Alguien que piense que sí hubiera sido suficiente? ¿Nadie? ¿Ninguno piensa que pudo haber sido suficiente? No. Aquí en el chat tengo, bueno, dice Paola que no, Tal vez Manuel si se que hubiera no, comido un Fernanda bistec, que no, pero alguien que sí. tal vez si se hubiera comido un bistec diario, sí. No Sí. diario, sino, pero ese bistec, ¿piensan que sí o no? No. Sobre todo tomando en cuenta todo lo que pasó, ¿no? Se tuvo que ir caminando, estaba totalmente frustrado. ¿Sí averiguaron lo que son las gachas? No, profe. No, no. ¿Se acuerdan que comienza el relato con eso, ¿no? Que está relamiendo su plato de gachas. Era, no sé si ustedes han comido avena así como en pasta, así como una plata. Sí, eso es como avena remojada en leche, Avena. creo. Sí, O puede bueno, ser avena, puede ser Ah, sí. cereal, cualquier cereal, podría ser cebada, trigo, ¿no? ¿Han visto lo que les dan, por ejemplo, en las películas, sí, que le dan al presidiario, ¿no? Casi como un puré, ¿no? Esas son las gachas, o sea, son cereales con agua, si hay tantito dinero, a lo mejor con leche, ¿no? Así hecho como una pasta, ¿no? Y con eso, pues ahí comiéndose las gachas con la cuchara, ¿no? Relamiendo el plato porque pues no hay para más, ¿no? Y fue muy importante. Las papas son de América. Sin embargo, una crisis que hubo de un hongo que afectó a la papa en Irlanda llevó a una hambruna desesperante a los irlandeses. Se calcula que más de 1 millón de irlandeses migraron. Calculan, bueno, unos dicen que fueron 500,000, otros que más. Pero supongamos que 1 millón migró a Estados Unidos, pero otro 1 millón en Irlanda murió. Murió muchísima gente de hambre. ¿Por qué? Por un hongo, Phytophthora infestans, que atacó los cultivos de papa. La papa era originaria de América. Sin embargo, cobró en muy poco tiempo una gran importancia en la dieta, en el consumo de carbohidratos de la población irlandesa. La base de la alimentación irlandesa eran las papas, ¿sí? Y entonces, obviamente, cuando se infestan los campos y ya no hay papas, la gente padece unas hambrunas espantosas y muchos murieron. Muchos otros migraron, ¿sí? Y entonces, como un simple alimento que ni siquiera era originario de Europa, llegó a esta situación. Cuando la papa llegó a Europa, en Inglaterra, por ejemplo, se la daban de comer, pensaban que era un alimento impuro porque salía de la tierra, ¿sí? Ya saben la religión, ¿no? Salía de la tierra, entonces no podía ser bueno, era un alimento impuro, se lo daban a los cerdos, ¿sí? Por ahí un duque de Wellington se le ocurre cocinar y empezar a hacer suculencias con la papa. Y entonces después se hace famosísima la papa, ¿no? En Inglaterra. Las papas Wellington, precisamente son famosas y tienen un sabor y después cobran importancia relevante, ¿no? Los estudios más recientes nos señalan
que el consumo de tubérculos hicieron que el humano evolucionara más rápido, que pudiera adquirir ciertas habilidades, tener más energía, más tiempo despierto y poder desarrollar más actividades de la vida gracias al consumo de tubérculos, ¿sí? Y entonces, si ustedes se van a las culturas, van a ver que el ñame, la yuca, el camote, la calabaza, la papa, todos estos alimentos ricos en almidón, en féculas, ¿no?, que les llaman, fueron muy importantes y han sido muy importantes en el desarrollo de la humanidad, pero sobre todo a nivel evolutivo. Tuvieron una importancia relevante, ¿sí? El jitomate también es de América y sin embargo llega a Italia y en Italia, pues ya saben, ¿no? La alimentación, muchos de los alimentos que son de cocina italiana, pues están hechos a base de jitomate. Pero bueno, esto es son datos históricos muy importantes. Si ustedes leen, por ejemplo, yo estoy leyendo un librito, se llama El banquete, Incramantaki en el banquete de Platón, ¿sí? Incramantaki es una señora que vino a vivir aquí a México, me parece que era de origen iraní. Su hijo ahora sigue escribiendo, pero ha rescatado algunas de las obras que ella dejó inconclusas. Murió muy joven, Incramantaki. Me gustaba mucho cuando ella tenía un programa de radio, todo lo que hablaba, ¿no? Era una señora súper culta, una señora que hablaba de un montón de cosas. Y en este libro habla de la importancia que tuvo la alimentación en la evolución del hombre. Dice, los hombres y su comida, ¿no? Y me ha dado elementos muy importantes, muy interesantes que yo ya había leído en artículos científicos. Todo. Ella lo que hace es recopilar todo eso y entonces dice, bueno, ¿cómo comenzó realmente la cocina? La cocina empezó con el fuego. Antes del fuego la comida era terrible, comían todo crudo, imagínense la digestión tan pesada y tan lenta lo que era, que se dormían y llegaba el dientes de sable y se los comía, ¿no? Y entonces, bueno, el haber cocinado los alimentos, la invención del fuego, posibilitó tener mayor variedad de alimentación, una mayor riqueza en la dieta, y entonces esta variedad llevó también a desarrollo de un montón de cosas en la humanidad, ¿no? Somos el único animal que cocina, que prepara sus alimentos, que come por placer, ¿no? En muchas ocasiones, no tanto por la necesidad de comer. Y entonces, pues es formidable cómo los sabores, ¿no? El cocer los alimentos nos han llevado a construir toda una cultura alrededor de la comida. Entonces, bueno, por ahí si ven algo de Incramantaki, el que sea, léanse. Cualquier libro de Incramantaki les va a interesar. Tiene muchos libros. Pertenece a una segunda serie. La primera serie fue sobre cuestiones más filosóficas, pero en ya abre un poquito más el abanico y habla de muchas cosas, entre ellos, bueno, la alimentación, la sexualidad, la religión y todo esto. Pero comienza con esto de la alimentación y el hombre. Bueno, vamos a dar un repaso muy rápido de esto, ¿sí? Yo les voy a compartir esto, cómo la materia viva, los seres vivos estamos construidos de bioelementos, ¿no? Nosotros requerimos energía, nutrimentos y bueno, mediante lo que es el metabolismo, podemos descomponer o recomponer y formar nuestras propias moléculas, que algunos animales son de autótrofos y entonces fabrican su propia materia orgánica, a diferencia de nosotros que somos heterótrofos, que liberamos energía, pero necesitamos materia orgánica para poder sobrevivir, y la mayoría de estas son pues derivadas de todo esto que comemos, ¿sí? Los autótrofos pues pueden utilizar la energía del sol y pueden, gracias a eso, vivir. Los bioelementos constituyen biomoléculas que se asocian y forman los organitos o los organelos celulares para formar células, las cuales forman a su vez tejidos, y estos tejidos forman órganos, sistemas y, bueno, individuos. Los individuos vivimos en poblaciones, comunidades y que dan origen a lo que conocemos como ecosistemas, y en su conjunto todos estos ecosistemas forman la biosfera. Los tejidos pueden ser vegetales, están conformados por meristemos, conductores que son el floema y el xilema,
parénquimas, protectores y esqueléticos, como son las estructuras de la celulosa en las plantas, los animales que tenemos tejidos epiteliales conectivos, el conectivo pues que forma el tejidos conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y óseo, el tejido muscular y el nervioso. Bueno, dentro de las biomoléculas, las principales son los glúcidos o azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono, los lípidos o grasa, las proteínas, ¿sí? Y los ácidos nucleicos. Las proteínas son lo que vamos a abordar para todo este fin de semana, el tema de proteínas. Las enzimas que controlan y regulan el metabolismo, y bueno, las células que pueden ser unicelulares o multicelulares, las procariotas que pueden ser también que son unicelulares, son las bacterias, pero entre los eucariotas puede haber unicelulares y pluricelulares. Y bueno, esto es así ya, los pluricelulares son los que formamos tejidos, ¿no? En la corteza terrestre, comparada con la composición del ser humano, la corteza terrestre principalmente está formada de silicio. Un segundo lugar lo ocupa el oxígeno, el hierro, y así hasta otros oligoelementos en muy pequeñas cantidades en la propia corteza terrestre. La diferencia de los seres vivos, que el porciento en peso es más o menos un 64%, somos oxígeno, un 18% carbono, 10% hidrógeno, nitrógeno, fósforos y así. Entonces los famosos chons, ¿no? Estamos conformados por un número reducido de elementos que nos mantienen vivos y con los cuales estamos aquí. Y bueno, una de las características principales de estos elementos, de estos chons, es que pueden enlazar con más de un átomo, excepto del nitrógeno, que es solamente con uno, pero dan origen a macromoléculas, que constituyen moléculas muy estables. Ya hemos visto que los bioelementos son elementos que aparecen en las biomoléculas en aproximadamente unos 70 de toda la tabla periódica, pero el 97% son carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. La mayor cantidad, ¿sí? La menor cantidad, perdón, de minerales serían pues el calcio, el sodio, el magnesio, el cloro. Los oligoelementos o los elementos, digamos, que se requieren en muy, muy pequeñas cantidades, pues son, por ejemplo, el molibdeno, el manganeso, el zinc, el fierro, el cobre, el flúor, el yodo, el cobalto, ¿no? Las biomoléculas son moléculas que componen a los seres vivos y pueden ser de origen inorgánico, como las sales y las aguas, las sales minerales y el agua, y las orgánicas, que son todo lo demás, ¿no? Desde las vitaminas hasta los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, me voy a saltar todo esto del agua, porque el agua ya estuvimos viendo las propiedades del agua, cómo está compuesta, cómo está formada, qué tipos de enlace establece entre las moléculas, entre sí los enlaces de hidrógeno. Y bueno, la cohesividad que tiene, que permite que el agua escale en las plantas y las mantenga nutridas desde las raíces hasta las hojas, y las diferentes propiedades, ¿no?, que tiene el agua, la solvatación, que se puede combinar con todas las sustancias polares, disolverlas, y las apolares no las puede disolver, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un hidrato de carbono, un azúcar, ¿no?, que tiene 6 carbonos y que puede establecer en cada grupo OH enlaces de hidrógeno, y por lo tanto son muy solubles en agua, a diferencia de los lípidos, que son cadenas largas hidrocarbonadas que no permiten la formación de puentes de hidrógeno y por lo tanto son apolares y no pueden disolverse en el agua, ¿sí? Hay unas que tienen, por ejemplo, dobles enlaces, como en este caso, en esta parte de aquí, ¿sí?, que dan origen a torceduras, digamos, en estas cadenas alargadas, ¿sí? Es debido a que tienen dobles enlaces, y entonces les llamamos, si los numeramos desde aquí hacia abajo, vamos en delta. Delta 1, 2, delta 3, 4. Si los numeramos de abajo hacia arriba son omegas. Omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, ¿sí? Y los famosos omegas 3, omega 5, omega 7, se refiere a que en esos átomos, desde abajo hacia arriba, tienen dobles enlaces. Sin embargo, los fosfolípidos, una parte de ellos es polar y sí es afín al agua. Toda la demás cadena repele el agua, ¿sí? Entonces a estas les llamamos estas moléculas que pueden tener ambas características, son anfipáticas. Una parte es afín al agua, otra parte es repelente al agua. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, los triglicéridos, ¿no?
que pueden ser 3 cadenas largas de lípidos unidas a un glicerol, ¿sí? Y que están fuertemente unidas por enlaces de tipo éster, formando los triglicéridos, ¿sí? Hay una de los fosfolípidos, hay una parte que es afín al agua, esta cabeza polar, y otra parte que es insoluble en el agua, que es la parte apolar. Y bueno, así lo veríamos más o menos con palitos y bolitas, ¿no? Este círculo sería la parte polar del fosfoglicérido, y estas serían las colas que están en medio de la membrana celular, que serían las partes apolares. Los glúcidos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, son polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas, un grupo aldehído, un grupo cetona, con muchos grupos hidroxilo, ¿sí? Bueno, podríamos dibujar un aldehído y una cetona, pues fácilmente dibujar un grupo carboxilo en el extremo sería un aldehído, y con un grupo carboxilo en medio de 2 carbonos sería una cetona. Tenemos 3 grandes grupos de glúcidos, que serían los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los encontramos pues en el esqueleto de los insectos, la quitina, en las papas en forma de almidón, en los cereales, ¿no? Y como azúcares simples, bueno, tan solo el azúcar de mesa, ¿no? La sacarosa. Ya les había dicho, derivados polímeros de polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. Algunas son pequeñas moléculas de apenas unos 180 daltones, otras son moléculas muy grandes de almidón o de glucógeno, que llegan a pesar hasta 500.000 o más daltones. Un daltón equivale al peso de un átomo de hidrógeno. Y cuando son moléculas muy grandes, conviene pesarlas en eso, o sea, medirlas en eso, porque si yo quiero hacer la suma de cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos, pues me vuelvo loco y no alcanzo a sumar esa masa. Entonces, la masa de las proteínas, de los polímeros, se da precisamente en daltones, para que sea más fácil calcular, imaginar el peso de esas grandes moléculas. Y bueno, ya hemos dicho que son funciones energéticas, estructurales y de información genética en los ácidos nucleicos. Los monosacáridos, pues principalmente, bueno, son dulces, son de color blanco, solubles en agua, ¿sí? Quien haya leído Alicia a través del espejo, pues hay una controversia. Se piensa que quien escribió Alicia en el País de las Maravillas había documentado muy bien todo lo que se conocía en ese momento. Se empezaba a conocer cómo los polímeros, la estereoisomería de las moléculas. Y bueno, él se imaginaba que del otro lado del espejo todo era al revés, y por lo tanto lo que aquí era dulce, allá seguramente era amargo, ¿sí? Entre otras cosas. Y efectivamente, los isómeros de los azúcares, ¿sí? Unos son dulces, y en la forma contraria, la que está del otro lado del espejo, es de sabor amargo. Son solubles en agua, son principalmente energéticas. Ya hemos dicho cuáles son las principales, ¿no? Son aldosas o cetosas, y las principales, digamos, son aquellas que se forman hexosas, que son las que entre ellas está la fructosa y la glucosa. Bueno, aquí están los principales azúcares derivados de acetonas, por ejemplo, que bueno, aquí está, por ejemplo, la fructosa. Vean cómo el grupo carboxilo está aquí en medio de átomos de carbono, ¿sí? La sorbosa, la tagatosa, son isómeros de una misma molécula, ¿sí? De una dihidroxiacetona, que da origen, o que si se unen o se estudian, este es un azúcar de 3, después un azúcar de 4, un azúcar de 5 y los azúcares de 6 carbonos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su número determinado de isómeros. Después lo vamos a ver con mayor detalle. Bueno, aquí está una glucosa, que es una aldosa porque tiene el grupo OH, el grupo carboxilo, perdón, en un extremo, es un aldehído, y una cetona que tiene entre carbonos, tiene el grupo carboxilo, la ribulosa, por ejemplo. Y bueno, aquí sería su estructura cíclica. Cuando se cierra el anillo, los aldehídos forman una forma hexagonal que se parece mucho al pirano, que es producto de la quema de madera, por ejemplo.
pero que en lugar de tener un carbono aquí tiene un oxígeno porque el otro carbono está por acá. Y entonces a estos anillos derivados de aldehídos se les llama pirosas. Y las furanosas, porque se parecen al furano, son estas formas o estructuras pentagonales, ¿sí? Derivadas de acetonas. ¿Sí? Las acetonas, cuando se ciclan, cuando se forman anillos, las acetonas forman furanos y los aldehídos forman furanos y piranos, ¿no? Las piranosas y las furanosas. Y bueno, aquí están los intereses biológicos, la glucosa, la galactosa, que es el que más fácil se atraviesa la pared del intestino, la ribosa y la desoxirribosa de los ácidos nucleicos, los disacáridos que, bueno, mediante enlaces glucosídicos se mantienen unidos, y bueno, aquí están, por ejemplo, los principales, que podría ser aquí la sacarosa, o cadenas largas formando el almidón, por ejemplo. El almidón no tiene sabor, pero que cuando se empieza a desdoblar, a formar azúcares simples, se vuelve dulce. Aquí, por ejemplo, esta es la maltosa, que da origen a dos glucosas. La sacarosa, que da origen a una ribosa, ¿no? a una fructosa y a una glucosa. Así lo veríamos en los modelos, ¿sí? Los modelos de bolas, donde se ven los volúmenes o los radios atómicos, ¿no? Así lo veríamos en forma de palitos, así lo vemos en forma de nubes o de bolas, ¿no? Y los polisacáridos, que son reserva energética muy importante, no son dulces, sino que al momento de desdoblarse sí se vuelven ligeramente dulces. De reserva serían el almidón y el glucógeno. De estructurales sería la celulosa y la quitina. La celulosa en las plantas, la quitina en los insectos, crustáceos y hongos, ¿no? Los artrópodos y los hongos. Los de interés biológico, bueno, serían desde el punto de vista energético el almidón y el glucógeno, el almidón de origen vegetal, el glucógeno de origen animal. Estructural, ya habíamos dicho la quitina, que está en los insectos, en los artrópodos principalmente, y la celulosa, que forma parte de las paredes celulares. Así veríamos un segmento de almidón, por ejemplo, ¿sí? Cada uno de estos hexágonos es una amilosa, es una azúcar que se va a separar, ¿sí? Y se empieza a separar de manera lineal, atacando los extremos. Cuando se llega a una ramificación, pues se tiene que primero partir la ramificación para después seguir con la utilización, la degradación de este almidón. Aquí tenemos elementos del almidón que serían la amilopectina, que serían estas ramificaciones. Por ejemplo, aquí va una línea, aquí hay una ramificación, aquí hay otra línea, se ramifica, esta otra línea se ramifica, y así los veríamos. Están presentes estos polisacáridos también, como la quitina, en los crustáceos y en los artrópodos, en general insectos y crustáceos, que son parientes. Y bueno, la diferencia con el almidón es que tienen un N-acilglucosamina, ¿sí? Que es la característica que hace diferente a la quitina de la celulosa, ¿sí? Así veríamos la cadena. Y bueno, los lípidos. Los lípidos, ya hemos dicho que se les llama grasas, que se disuelven en solventes no polares, ¿sí? Tienen funciones de transporte estructural, energético, regulador y protector, que forman parte de las membranas celulares, que los complejos son muy importantes desde el punto de vista dietético, que los principales ácidos grasos serían, desde el punto de vista alimenticio, el araquidónico, el linoleico y el linolénico, serían estos principales, estos los más importantes desde el punto de vista de la nutrición saludable, linoleico, linolénico y araquidónico, y todos los demás que forman parte de las grasas saturadas e insaturadas. Más o menos así se verían, pero quiero llegar a la parte donde tenemos que ver la parte de proteínas. Todo esto yo se los voy a enviar hoy para que le den un repaso, porque vamos a llegar a la parte. Bueno, aquí está la fabricación de jabón que habíamos comentado el otro día. Las grasas sobrantes en un cubo, todo el sebo, ¿no? Se tiene una cantidad suficiente, entonces ya después se echa una solución de hidróxido de sodio o de potasio, ¿sí? Después en un paño se van a filtrar
macizarlas, para aglutinarlas, ¿sí? Se van agregando la lejía poco a poco, se revuelve, después lo que flota sería ya el jabón, al cual hay que lavar después con una gran cantidad de agua salada, de solución salina, ¿sí? Bueno, así se verían más o menos las grasas, ¿no? Los triglicéridos. Bueno, voy a pasar directo a la parte de proteínas porque es lo que nos va a servir. Bueno, esta es la membrana celular formada principalmente por lípidos. Y, bueno, las vitaminas, que también son muy importantes, entre ellas la que nos interesa ahora es la timina, perdón. Esta timina, aquí están las proteínas. Bueno, las proteínas que están formadas principalmente por aminoácidos y todos tienen una estructura básica idéntica. Un grupo amino, un grupo carboxilo en un carbono central que se llama carbono alfa o carbono quiral. Quiral porque su imagen especular, por ejemplo, las manos, quiral. Los quirománcicos son aquellos que dicen que leen las manos. Quiral se refiere a que son su imagen especular, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la imagen especular de la mano, no se superpone, no se puede superponer. Entonces, por eso se llaman quirales. Son átomos que tienen sus diferentes enlaces, son diferentes moléculas a las que están unidos. Enlaces, bueno, los aminoácidos se unen mediante enlaces de tipo peptídico, ¿sí? Aquí tendríamos el carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo y el resto de la cadena que le da la característica, el nombre a cada uno de los aminoácidos. Bueno, esta parte es la que yo quería que viéramos porque es la que van ahora a trabajar a partir de la próxima semana. La próxima semana vamos a repasar estos temas porque de momento no sabemos todavía algunas cosas que requieren saber si queremos empezar a trabajar con el tema de aminoácidos y proteínas. Si yo ahorita los mandara a hacer la tarea que quería asignarles el fin de semana, va a haber cosas que no van a entender. Entonces yo prefiero dejarlo para la próxima semana. Este fin de semana vamos a dar hasta el domingo para la entrega del caso de la tiamina y del caso del síndrome de leche alcalina, para que tengan todo el fin de semana para resolverlo, y ya entonces la próxima semana sí ya vamos a trabajar en equipos. Por ahí del martes o miércoles va a haber un torneo, entonces vaya escogiendo cada equipo a su representante, que va a ser el que va a contestar las respuestas, y va a contestar a nombre de todo el equipo, ¿sí? Entonces, obviamente les voy a dar tiempo para que entre ustedes como equipo se consulten mediante el WhatsApp seguramente sobre las respuestas, y después aquí en la clase van a contestar, vamos a tener un torneo. Entonces el equipo ganador se va a hacer acreedor de un punto extra en sus trabajos y tareas, ¿sí? Entonces por eso es importante que vayan ustedes sondeando a ver quién es el más sagaz, el más listillo para poder contestar ¿Sobre qué las va a ser el preguntas. torneo, profe? ¿Eh? ¿Sobre qué va a ser el torneo? Yo creo que va a ser, primero va a ser sobre biomoléculas, ¿sí? Se van estudiando muy bien las biomoléculas. Vamos a terminar reforzándolo. Derivado también del tema de pH, a lo mejor por ahí también tenemos algunas preguntas que tengan que ver con pH, ¿sí? El lunes vamos a terminar de ver el tema de amortiguadores, ¿sí? Y vamos a repasar algo ya más específico de biomoléculas, enfocado principalmente a lípidos, carbohidratos y proteínas, pero sobre todo a proteínas. Y porque el caso lo que vamos a resolver a lo largo de la próxima semana tiene que ver precisamente con aminoácidos y proteínas, donde cada equipo va a aportar una parte para que todo el grupo tenga entero, completo el tema de aminoácidos en una especie como de folletín que vamos a hacer como equipos, como grupo, perdón. Entonces también yo les voy a mandar la base de datos de todos los equipos, lo que me enviaron de Excel, lo voy a juntar en una sola base de datos y les voy a enviar esta hoja para que hagamos el análisis estadístico de estos datos, ¿sí? Después les vamos a decir que vamos a rescatar de esa información.
Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, queja. Hablen ahora o callen para siempre. Yo, profe, ¿Sí? ¿le teníamos que enviar los datos de índice de masa corporal? Sí, los datos en una hoja de cálculo de todo el grupo, de todo el equipo, perdón. O sea, no individuales, sino del equipo. Ok. O sea, ustedes Es se ponen de que, acuerdo como equipo en una ajá, sola hoja de cálculo, juntar sus datos de su familia, sus cercanos, los que hayan obtenido, los van a juntar todos ajá. en una sola hoja de cálculo. Y esa hoja de cálculo me Ok. van a enviar los datos para que yo lo junte en una sola base para todo el grupo. Perfecto, sí. Entonces, en un ratito se le envía su correo. Sí, porque creo que falta 1 o 2 equipos, ¿sí? Bueno, Ok, sí, perfecto. Gracias. ¿qué más? Pues a resolver su caso del caso de los arroces y el caso de la leche alcalina, para terminarlo. Y vamos a abrir la fecha de entrega hasta el domingo. ¿Sí? Entonces tienen hasta el domingo para entregar todo eso, porque ya vamos a cerrar esa parte y vamos a comenzar ya propiamente ya con temas de bioquímica, de biomoléculas, y después va a haber temas de metabolismo, se les va a asignar también temas a ustedes para que vayan preparando y exponiendo. La parte intermedia son toda la parte de ecosistemas. Vamos a tener varias lecturas, varios asuntos que resolver con el tema de ecosistemas y también de fotosíntesis. Entonces, por ahí váyanse consiguiendo un buen libro de bioquímica, aunque sea en línea o en PDF, y les recomendaría también buscar algún libro de fisiología vegetal. ¿Sí? Fisiología animal y fisiología vegetal. Les va a servir. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. León. León o Antonio. ¿Algo que sí. no, ¿verdad? Yo le Están quiero jugando, preguntar ¿verdad? algo. ¿Tienes un kinder o qué? ¿No, por qué? Se oyen muchos niños. Bueno. Es que está mi hermana viendo un video y está aquí al lado de Bueno. mí. Ok. Pues nos estamos viendo entonces el lunes. Profe, yo tengo Sí. una duda. Bueno, no es con cuestión ahorita, sino no sé si se ha dado, bueno, no sé si escuchó que cambió otra vez la taxa, pero ahora sobre los reinos, en que ya no son 5 reinos, ya son 7. No sé qué tan cierto sea eso. De hecho, se supone que solamente podríamos dividirnos entre eucariotas y procariotas. Pero entre las procariotas todavía hay muchas dudas y comentarios. Entonces, la de Whittaker quedó prácticamente olvidada. La de diferentes autores que han estudiado el origen de la vida y ya enfocado eso de la taxonomía, pues nos dan diferentes agrupaciones. Entonces, si tienes información y si no, lo que yo tenga también se los voy a buscar sobre las taxas. Sí, estoy bien. Entonces, bueno, le Busquen mando la información información. con Toño Lascano, seguramente tiene información sobre eso. Con el Toñito. El proyecto LUCA, ¿no? LUCA, LUCA, Last Universal Common Ancestor. Les va a dar también información, quizás por ahí donde busquen eso van a encontrar cómo está actualmente la clasificación, ¿no? Y es que yo también lo busqué, pero con el catálogo de la vida. Sí, este catálogo, ese libro de la vida, pues nos está dando diferentes actualizaciones, pero pues seguimos en diferentes, con diferentes situaciones, ¿no? Ok. Bueno, como decían ahí Toño Lascano, sí, efectivamente, Toño Lascano fue mi maestro de origen de la vida. Entonces, cotorreábamos mucho porque decíamos que éramos reyes. Él es Araujo Reyes, Lascano Araujo Reyes. Y entonces eso no me lo sabía porque en ningún libro aparece que él tenga el apellido Reyes también, ¿no? Pero sí es un tipo notable, muy brillante, que se hizo biólogo nada más para darle en la torre a sus detractores, porque él ni siquiera se quería titular. Él ya tenía su trabajo y todo establecido. Igual le pasó a este Rodrigo Medellín, ¿no? Que entró ya grande a la carrera porque pues él no le interesaba tener un título, ¿no? Pero bueno, ahora son investigadores muy famosos. Rodrigo Medellín fue mi compañero de banca, digamos, y ahora le dicen el Batman mexicano, ¿no?
estudioso de los murciélagos, sobre todo Sobre los murciélagos. Sí, mastozólogo, ¿no? ese señor es un dios. Sí, él y su esposa Sí. Clementina, creo que les mandé el libro de calentamiento global. Si no se los voy a enviar, lo escribió, bueno, lo coordinó su esposa Clementina. Los dos fueron compañeros míos en la generación. Y bueno, Rodrigo se la pasa viajando por todo el mundo. Es muy amigo, me ha regalado últimamente los últimos libros que ha hecho sobre el jaguar. Muy interesantes estos estudios, pero sobre todo desmentir el hecho de que digan que los murciélagos son los culpables del COVID. Eso no es cierto, ¿no? Ey, Y algo muy importante, el rescate de la industria tequilera, al permitir que se polinicen los sembradíos y no tener monocultivos de una sola variedad, sino que amplificarla para evitar que una plaga acabe con todo un sembradío, por ejemplo. Se ha descubierto el papel tan importante que tienen los murciélagos como polinizadores y como controladores de plagas, ¿sí? Muy importante. Bueno, entonces, pues nos vemos el lunes. A lo mejor un día de estos platicamos sobre origen de la vida, ¿sí? Y a lo mejor un día de estos podemos tener la visita ya sea de Clementina, a lo mejor hablándonos de calentamiento global, o incluso a lo mejor hasta si se anima y tiene tiempo el propio Rodrigo, ¿no? Y de Toño no, porque Toño anda en otro mundo ya, ¿no? Pero sí, Rodrigo o Clementina a lo mejor nos vienen a dar una charla sobre cuestiones ecológicas. convenza al Rodrigo, profe. A ver si se anda con tiempo, porque siempre anda en Para- cosas. Para Sí, una pero foto virtual. sí, de todos por lo menos que nos mande lo más reciente que tenga sobre mastozoología, ¿no? Y sobre cuestiones ecológicas. La preservación del jaguar, que ha hecho una serie de estudios muy importantes. Pero, ¿me deja? Bueno, nos vemos entonces. Bien. Carajo. Sí, Cuídense. sale pues, profe. Ay, carajo. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.